Hola, muy buenas, ¿cómo están? No soy otaku y tengo un sueño. Oh no. Terminé de ver la quinta temporada, Golden Wind o Vento Áureo, como quieran decirle, de JoJo Bizarre Adventure. Y necesitaba ya mismo hablar de esto. Quiero hacer esta clase de videos porque estoy empezando a ver JoJos y quería dejar registro de mi reacción y opinión al mismo tiempo. Recuerden que hay videos sobre las partes anteriores que se las dejo en la descripción o pueden encontrarlas también en mi canal. Cosas a aclarar. Gracias de verdad al apoyo y comentarios de los videos anteriores, en serio les agradezco un montón. Voy a tratar de opinar detalladamente sobre el anime y las cosas que me gustaron de este. Ahora sí, espero les guste el video y bienvenidos. Y perdón por la duración del video. De primera nos muestran a Giorno, así, de lleno. Y en el primer capítulo, ya en el primer capítulo pasan muchísimas cosas. Un pobre chico de Italia que tuvo una infancia mala o algo así, por ser hijo de una mujer de la noche y de Dio. Y ahí es sí, Dio, como escuchaste, el hijo del mismísimo Dio. Cuando lo adoptó otro padre fue muy maltratado y todo le iba bastante mal en su vida cotidiana. Todo cambió hasta que salvó a una persona del bajo mundo, de la mafia misma, que estaba a punto de morir, a punto de que lo maten, mejor dicho, ¿no? De la cual nunca nos enteramos de quién era y a mí personalmente me hubiera encantado saberlo. Irónicamente, gracias a la mafia, él cree en las personas y quiere mejorar a su lugar, al lugar donde nació. Más específicamente, sacar a la droga que está matando hasta incluso a los niños. Usar una lógica que me gustó, la de no decir que por culpa de la mafia te haces malo y bla bla bla. Acá es todo lo contrario. Gracias al mundo oscuro de la mafia, Giorno decidió, por sus propios medios, ya sean algunos buenos y algunos malos, salvar a su país y sacar a toda la mafia mala, entre comillas, y arreglar el lugar donde vive. No sé por qué Jotaro mandó a Kakyoin a Italia y no a Yusuke. O sea, también entiendo un poco que le diga vos sos el elegido y qué sé yo, pero con el poder que tiene Yosuke es el más indicado. O sea, puede regenerar cosas. ¿Qué poder más que ese necesitas para elegir a alguien para hacer cierta misión de encontrar al... O es más, si sabés que es el hijo de Dio, ¿por qué no va el mismo Yosuke? O sea, entiendo que diga... El mismo Jotaro, perdón. Entiendo que él diga que no va, que sé yo, que esto que lo otro, pero... No sé, me resulta un poco extraño esa decisión de mandar a Kakyoin. No tiene mucha lógica real. Si bien Kakyoin fue el protagonista de Diamond is Unbreakable, sentí la necesidad de que lo hayan mandado a Jotaro. O sea, que haya ido él mismo o que vaya Yusuke. Creo que era el más indicado. Además de que bueno, en fin, esto no cambió nada porque Kakyoin se fue de vacaciones a recorrer un poco y no le importó mucho más lo que pasó con Giorno. Vimos con certeza en el primer capítulo que aparentemente Giorno tiene la estrella nata de los Joestar, lo cual es coherente, pero me resulta muy difícil de digerir. Lo analicé un poco y supongo que es como que su padre, entre muchas comillas, es 80% Jonathan y 20% Dio porque tenía la cabeza o algo así. Es algo muy extraño, la verdad. Gracias al personaje que le lloraba el ojo y a Koichi, conocemos la habilidad de Giorno. No sé con certeza y me gustaría analizarla mejor, quizás en algún video o algo así, pero como este es solo un video de opinión, puedo decirles que da vida. Y más adelante vamos a seguir hablando de qué más puede hacer. Avanzando ya un poco con la narrativa, vemos que Giorno derrota a su primer verdadero contrincante, sin contar al de la pala, ese que le lloraba el ojo, Bucciarati, que me parece una delicia de personaje sinceramente. Ya derrotando al primer mafioso y que sabe que es de cierto grupo que domina la ciudad, conocemos la famosa frase del niño Giorno que tiene un sueño. Él tomó la decisión de entrar a ese grupo y de subir escalones y derrotar al jefe de la mafia y así vencer a las malas personas de su ciudad. Creo que más específicamente tenía un problema como con la droga, que lo compartía con Bucciarati, incluso con justicia por mano propia, y no le molesta matar a miembros de la mafia porque cree que está bien hacerlo para llegar a su plan dorado. Incluso esto creo que lo tomó un poco de ejemplo del mafioso que él salvó de niño, que mataba gente, pero era gente mala, más mala que la mafia. No sé, ustedes me entienden, yo creo que me expliqué bien. Lo que le importa, según yo entendí, es el fin y capaz que no tanto los medios, a excepción de cuando se meten con su círculo de amigos o personas que él quiere. Ahí sí que no se puede bromear. El grupo que se formó, no sé, 10 de 10.
Sinceramente tenía una mala impresión de ese grupo sin conocerlos, o sea, sin ver la quinta parte de JoJo's. No sé, sentía que no me iba a pegar a los personajes, tal vez por su apariencia. Y lo loco es que me equivoqué en lo que... sí que me equivoqué en lo que pensaba, o sea, estaba totalmente equivocado. Me lo esperaba de otra forma la presentación de personajes, y creo que la mejor idea es hacerlo en un team. Al igual como lo mostraron ellos, me encantó y me encantaron todos. Te van mostrando paso a paso sus vidas y del por qué llegaron a la mafia. Y no lo hacen desde un principio o en los primeros 4 capítulos o muy apresuradamente como para que forzadamente te apegues a los personajes. No, en Golden Wind, estratégicamente y hasta diría que mágicamente, porque es que te van dando información sin que te des cuenta, eligen un momento de la trama para mostrarte la historia de la vida de los personajes. Y no te obligan a conocerlos forzadamente uno por uno y saber sus historias de inmediato. No, vos los conocés poco a poco y primero conocés su actual pensar y saber y luego de a poco sus razones y pasados. Este detalle en la narrativa de la historia me fascinó. Entre los stands del grupo conocimos los Sex Pistols de Mista, que prácticamente eran 6 personalidades distintas, cada uno con sus razonamientos y forma de hablar propia. La manera de exprimir el Sticky Fingers de Bucciarati, que me parece un stand simple, pero que puede llegar a muy lejos como lo mostraban en el anime. El Purple Haze de Fugo, que es muy tenebroso y que está equilibrado con su stick de limpieza, que me encantó. Fue como una manera de equilibrar un poder tan explosivo. Aerosmith, que era el stand de Naranja, que al principio parecía básico, pero muy útil cuando lo pusieron a rastrear y demás cosas. Moody Blues de Abacchio, que es súper útil para muchísimas cosas y sinceramente me hubiera gustado ver un poco más de él. Y por último tenemos a Golden Experience de Giorno. Vamos a ver, la pelea que tuvo contra Ojo Lloroso, al recibir un golpe, hizo que ese mismo golpe vaya a la cabeza de Ojo Lloroso. Después, en la pelea contra Bucciarati, luego de tocarlo, acelera los sentidos de su mente, pero ralentiza los de su cuerpo. Además, da vida a objetos. O sea, puede dar vida a objetos aleatorios y rearmarlos con su cuerpo o armarlo con otros cuerpos para sanarlo, entre comillas, aunque los estaría armando y no sanando. Y después, bueno, lo de después lo charlamos más adelante, ¿no? Lo de la pala y lo de acelerar, siento que no lo volvió a usar en toda la serie, sino que lo usó con el Ojo Lloroso y con Bucciarati, nada más. Es decir, no sé, me pareció muy raro que nunca más usara estas dos particularidades y mirá que tuvo varias oportunidades para hacerlo. No sé si yo no lo llegué a entender bien o realmente nunca más volvió a utilizar estas cualidades. Como siempre, seguimos con, podría decir que casi el mismo patrón de JoJo's, que vayan apareciendo enemigos y que tengan que ir derrotándolos. Pero de acá no hay otra salida más que matarlos. Eso sinceramente me gustó, ya que este es el mundo de la mafia y estás contra un grupo mafioso terrorista muy peligroso. Es decir, no podés derrotarlos, y en ese mundo de la mafia no hay otra salida más que la muerte. Al principio enfrentan a todo este grupo de asesinos que quieren matar a la hija del jefe y después, cuando lo traicionan, pelean contra las personas que son del grupo del jefe, obviamente. A decir verdad, hay muy poca comedia comparada a otras temporadas. Para aclararme, cosas bizarras no faltaron. Imagínense que el Torture Dance está solo en el capítulo 4. Y después hay muchas más bizarreadas más. Cuando digo comedia, hablo más al estilo de Joseph tal vez, o comedia del tipo Star de Crusaders, o de Diamond is Unbreakable. Aunque las pocas partes de comedia igual estuvieron buenísimas. Entiendo que también es otra parte de JoJo's y no tiene por qué tener la misma carga de comedia que en otras temporadas, o en otras partes. En este momento también quiero destacar a los asesinos y sus stunts verdaderamente peligrosos, donde Araki fue muy inteligente por lograr estas peleas y estas resoluciones tan épicas. Me gustaría hablar una por una de las peleas, pero este video sería infinito. Si quieren que lo haga, díganmelo y lo hacemos en videos separados. Pero cosas como que bajar te ponga hongos hasta morir, o sea, what the fuck, ¿cómo los derrotás? No es tan fácil como solo subir, y bueno, lo hicieron y de una manera increíble, en serio. Me gustó mucho. Bucciarati es épico. Lo banco a muerte y se animó demasiado al enfrentar al jefe. El coraje y confianza que le dieron a este personaje es increíble. Y creo que más que nada realza la personalidad de tal vez el primer mafioso que conoció Giorno, donde sigue siendo un capo de la mafia, pero no por eso deja de lado la moral, donde sabe que va a cometer varios pecados y delitos, y que ya los hizo incluso, pero va a ser por un fin bueno. Hasta creo que es mejor que Giorno en ese sentido, porque intenta no matar, lo cual creo que en algunos momentos a Giorno le da igual esto si se tratan de malas personas. Bucciarati es la creación del personaje líder
que por medio del ejemplo y la dedicación en su día a día, guía a los que lo acompañan, dándole los principios necesarios para ser lo que son, y hacerse valer no solo como mafiosos, sino también como personas. Inclusive, y es algo que creo que hay que destacar, gracias a Bucciarati conocemos al jefe, que tanto los hizo dar vueltas de acá para allá. El jefe tiene un salto temporal, digamos que puede moverse entre intervalos de tiempos cortos, pero en sí es como que adelanta el tiempo y puede ver los movimientos de los demás y todo lo que harán en ese intervalo. Aterrador, pero no sé si es peor o mejor que parar el tiempo. Él elimina cierto lapso de tiempo y puede predecir un poco del futuro. Es un stand aterrador. Más adelante hablaremos de Diabolo y su doble personalidad. Ahora quiero hablar del momento de la traición. El momento donde deciden dejar todo por Trish, y más que Trish también por de verdad hacer caer a toda la tiranía del jefe. Y además, realmente alcanzar el sueño de Giorno y quizás también el sueño o la moral de Bucciarati, de terminar con el jefe, con la droga y con toda la mierda de mafiosos. Lo de Fugo, que abandonara el grupo y que no siguiera con ellos, me encantó, porque es la mafia y como lo dice Fugo, vivieron toda su vida y dependen de la mafia para vivir, y por una simple mujer que conocen hace 2 días van a dejar todo. Es una decisión con mucha lógica, y si bien los ideales de Bucciarati y Giorno obviamente van más allá de simplemente una mujer, es realmente aceptable la decisión de Fugo y no forzaron al grupo entero a irse juntos. Es decir, no hicieron obligadamente que sí, vamos todos juntos, no. La realidad es así, estuvieron siempre para la mafia. No es tan fácil como decir, listo, vamos a traicionar al jefe. Pero sí hicieron tal vez al más inmaduro del grupo corromperse en una situación de preguntas geniales. Una cuestión existencial de su propia conciencia, donde sin órdenes no sabía qué decidir. Al quebrarse y pensar en la idea de que él fue como Trish en un momento, y gracias a esto acompañar al grupo, fue increíble. Hasta podría decir que lloré cuando decidió acompañarlos. En tanto, el desarrollo del stand de Trish fue buenísimo, y que le hayan puesto Biggie Small a un stand en todo este desarrollo me encantó aún más. Yo siendo fanático de la música de Biggie, no sé, me encantó que pongan este easter egg de tantos que pusieron, ¿no? Porque hay millones. Me gustaría hablar más también del desarrollo de Trish, tal vez lo podemos dejar para otro video, pero en serio sería muy largo. Ahora ya conocemos a Diabolo, el jefe, su nombre y sus 2 caras, así como lo escuchan, sus 2 identidades, y en un principio creí que simplemente estaba loco, pero no, va mucho más allá de eso, fueron mucho más allá de eso. Tenemos a 2 mentes en un cuerpo, a 2 personalidades, que aparentemente se convirtieron en 2 almas con el paso del tiempo. Esto lo vi yo en una película que creo que se llamaba Desfragmentados o Desfragmentado, no sé si la conocen, donde el protagonista tiene como unas 19 personalidades, donde está hasta incluso el cuerpo le cambiaba entre unas y otras. Acá pasa lo mismo, tiene un trastorno de personalidad múltiple, y parece que el medio de hablar entre estos es el mismo cuerpo, y este desagradable tic de locura cuando tiene la necesidad de encontrar un teléfono porque lo llama su jefe. Ah, y algo que me encanta de los villanos de JoJo es que hablan en tercera persona. Igual que Dio, igual que Kira, igual que todos los villanos de JoJo's, hablan en tercera persona y es, no sé, eso le da un toque épico. En este momento, la flecha mangaka de Diamond is Unbreakable vuelve a aparecer. Y como vemos, ahora dibujó más de la historia, hablando de su origen. Y como ya lo dije en el video anterior, ella creó la historia y es el mangaka, fin. No solo fue la creadora del stand de Dio y de todo lo ocurrido en Diamond is Unbreakable, sino también que fue la creadora de Diabolo. Definitivamente Araki no es el mangaka, confirmamos 10 de 10 que es la flecha que salió de un meteorito. Es la creadora de todo el manga, punto final. En esta parte tenemos a Polnareff, que apareció. Y si bien tuvo un rol importantísimo en todo el cierre de esta parte, apareció muy poco. Y encima, desde el comienzo en silla de ruedas y con un ojo perdido. Es verdad que fue de haber peleado contra Diablo ya en un tiempo atrás. Me hubiera gustado verlo en plena forma, o a cuerpo completo por lo menos, pero supongo que si terminó ayudándolos es porque conoció a Diabolo y tiene sentido que los llame al Coliseo y todo lo que viene después. Llegando ya a los últimos capítulos de esta parte, vemos a un Bucciarati totalmente destrozado y aparentemente sin vida, donde solamente su espíritu y esperanzas son los que lo mantienen en pie. La manera en que lo engañan y llevaron hasta el Coliseo me dolió mucho.
porque no podía ver y a duras penas podía escuchar. Fue una angustia verlo llegar de la mano de Diablo, casi caminando con la muerte a su lado. Remarco nuevamente que otra vez cambiaron el opening y los amo muchísimo. Fue increíble y hasta incluso hablaron en italiano. O sea, es épico. Agradezco y noto el amor que tiene David Producciones por JoJo's para hacer estos detalles. Fue genial y lo agradezco un montón porque, no sé, me vi los opening enteros gracias a esto. Acá conocemos una nueva fase de los stands, que nos la presenta Polnareff, que se llama Requiem. Sería la evolución de un stand mediante la flecha, llevándolo al próximo nivel. Ya vimos varias evoluciones en los que va del anime, por ejemplo ejemplo más claro que el de Koichi no hay, pero este parece que es particular ya que es mediante la flecha únicamente, y eleva altamente la fuerza del stand haciéndolo llegar a niveles inimaginables. La segunda, y no la primera muerte que más me dolió, fue la de Narancia, donde mirá si no juegan con nuestros sentimientos de fanáticos que te ponen la parte, o sea, te ponen a él hablando de que quiere comer pizza como comía en Italia, de antes de eso volver con Fugo, y ya casi celebrando su victoria y pum, muere. Dolor, bronca y nervios por la estrategia de Diablo para que no lo rastrearan, fue tan simple como cortar el tiempo y matar al primero al que rastreaba. Más de un suspiro me pasaron y esa muerte sí que me dolió. Acá es donde vemos lo de la fortaleza de la mente que antes mencioné. Posiblemente el stand dominara al usuario con la maldad que despertó, ya que Diablo logró tomar vida propia y pasarse de cuerpo en cuerpo sin tener a un humano en sí, como sería el jefe u otro cuerpo que le diera cara humana. Mis verdaderas lágrimas y vacío en el pecho fueron durante la muerte de Bucciarati. Like si lloraste en este momento. Todos sabíamos que iba a pasar. El anime te iba mostrando y dando detalles de que iba a pasar. Tenía que pasar. Y aunque todos supiéramos que él iba a morir, por lo menos yo no pude evitar pasarlo mal cuando este se fue. F en el chat por Bucciarati. Verdaderamente es increíble cómo llegaron a eso y la magnitud de un personaje al morir. Totalmente doloroso. La puesta en escena, la música, sus últimas palabras, todo me llegó al corazón. Para finalizar, vemos por fin, luego de muchas idas y vueltas, a Golden Experience Requiem. ¿Qué podría opinar de este poder? Ni siquiera se dedicaron a explicarlo con mucho detalle en el anime. Es más, el mismo stand dice que ni siquiera Giorno sabe. Creo que por lo que entendí, su stand se convirtió en la manifestación de un guerrero guardián que protegería a Giorno y crearía el efecto de que nadie le puede hacer daño, o algo así. Se metió en el mundo de tiempo de Diablo, hizo que todo retrocediera y no dejó que el futuro que estaba viendo se cumpliera. Incluso le metió un ninjutsu de Itachi de las 1000 muertes. Perdón, tenía que decirlo, me recordó muchísimo a Itachi cuando le hace a Sasuke el... Pero se entiende. Con respecto a los dos últimos capítulos del anime, que desconozco si son relleno o no, tendré que verlo, no me gustaron. Pero sí me dieron un recuerdo a todo lo que viví y me recordó el grupo que tanto luchó en esta temporada. Por desgracia, estos dos capítulos me sacaron un poco de foco e hicieron que no disfrutara de todo el final del anime. Sinceramente, no me gustó que no mataran a Diablo. Me inquietó bastante. Es algo que no me gustó en serio. Me dejó incómodo incluso a mí como espectador. El relleno, o no sé si es relleno, no ayudó mucho. Me cortó la experiencia. Pero el detalle final en los últimos segundos, con un final con Giorno siendo el capo de la mafia, pero con un detalle sobre la mesa donde está Polnareff hecho tortuga, que hay un cierre, un vino y unas naranjas, dándole nombre a los 3 caídos del grupo. Fue un vacío existencial y un no sé qué que me hizo querer a esta parte de JoJo's aún más. Fue la temporada que creo que más me interesó y me atrapó. Sentí verdaderamente una historia lineal muy dramática y que enlaza verdaderamente varios hechos, los cuales me gustaron muchísimo. La idea del jefe la sentí muy bien construida porque la metieron a la temporada desde el capítulo 1, y eso hizo más verídico todo lo que fue sucediendo en el transcurso de la temporada. Si bien faltó mucha comedia como veníamos acostumbrados, narrativamente me encantó. Y no lo digo desde mi lado crítico, lo digo desde mi lado de espectador y alguien que disfruta viendo anime. Me daban muchísimas ganas de seguir viendo qué pasaba capítulo tras capítulo. Muy emocionante y muy bien construida toda la trama y trasfondo. Y, pese a ser de las temporadas que más me atrapó,
creo que más rápido me vi fue la temporada donde tal vez menos me gustó el final, por las cosas que ya dije anteriormente. Como últimas palabras, y ya como un JoJo fan, fue la temporada donde más lo disfruté, más capítulos me gustaron y más atrapado me tuvo. Gracias a todos los que me apoyaron hasta acá con esta serie, y se vienen muchísimos videos más de JoJo. Ah, ¿y les gustaría que hable y empiece a leer el manga? Bueno, lo veremos en el próximo capítulo. Muchas gracias sinceramente a todos los que vieron hasta acá y los que vieron los capítulos anteriores. Un saludo.